La escóbula de la brújula. Compañeros, yo os he traído aquí 3 ejemplos estupendos, ya que bueno, nos debemos a esta civilización judeocristiana occidental que sin ser, vamos a ver, si nos fijamos en las escrituras neotestamentarias, no sabemos si esto se puede probar, no se puede probar, hay un montón de ejemplos, pero ¿qué es lo que significa este texto? Es un guión estupendo para la infinidad de artistas que han tenido que reflejar un mundo que son lo que sucedió en el tiempo de Jesucristo y que en realidad, para una sociedad que ha sido durante la mayor parte de la historia analfabeta y había que ilustrar toda esa serie de textos que no se podían leer o que la mayoría no podían leer, pues toda esta serie de curaciones que llevó a cabo Jesucristo, ahí tenemos pues un ejemplo fantástico. Ahí se pueden llevar a cabo y se pueden hacer un recuento que Jesucristo en los evangelios hay manifestadas como unas 20 curaciones físicas, hay unas 7 liberaciones de endemoniados que implican exorcismos, y hay, bueno, con 3 manifestaciones de estas del tipo de la resurrección, el hijo de la viuda de Naín, en Lucas 7, en Lázaro, la resurrección de Lázaro, y la hija de Jairo, que, bueno, yo lo conocía poco, pero he traído uno de los cuadros que lo representan, que es verdaderamente fantástico. En estas curaciones físicas me he fijado en una para huir un poco pues del Renacimiento, del Barroco, que se han hecho infinidades de interpretaciones por los artistas. Me he ido a la Baja Edad Media, a una especie de códice, la que se llama La curación de los leprosos. Está fechado en 1330 y es una miniatura pequeña de un códice de los sermones de Mauricio de Sely. Ahí veréis, aparece Jesucristo con estos leprosos que seguramente el artista vería en esta época, puesto que los ha representado con esas ulceraciones y ese tipo de muletas. Y entonces aparece como que esta curación, según ateniéndonos un poco a las escrituras del Nuevo Testamento, me ha parecido traer al taller del pintor las palabras que tienen nos dan la pista y una clave de lo que dicen que hemos estado hablando aquí sobre el tema de la fe y sobre el tema del creer, etcétera, ¿no? Entonces dice en esta escritura que Jesús va camino de Jerusalén y entre Samaria y Galilea se encuentra a lo lejos a 10 leprosos. Entonces ellos se dirigen desde lejos al maestro y le dicen: Maestro, ten piedad de nosotros. Y Jesús dice unas palabras que son bastante definitorias de lo que ocurre aquí. Resumiendo mucho, dice: Id y mostraos a los sacerdotes. Les manda de vuelta. Y en el camino van y se deshacen de la enfermedad y quedan limpios. Pero aquí ocurre una cuestión muy, muy característica y muy asombrosa, que dice que uno de ellos se vuelve, viéndose curado, volvió glorificando a Dios y dando grandes muestras de alabanza, cayó a los pies de Jesucristo, con la cara o cuerpo a tierra, dándole las gracias. Y Jesús le dice: ¿no han sido 10 los curados? ¿Y los otros 9 dónde están? No ha habido quien volviera a dar la gloria de Dios sino este extranjero, porque le califica de extranjero, no de lugareño. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. O sea, aquí es donde radica un poco, esto es un evangelio de Lucas 16, donde radica un poco esta especie de dicotomía en quién hace el milagro, si la fe del propio implicado o el propio Jesucristo, ¿no? En la sección de Marcos parece una homilía. Sí, sí. Bueno, algunos dirían incluso en la mala leche: como no han vuelto, os fastidiáis y no sanáis. El único que ha vuelto es el que se cura. Cuidado, que en algunos aspectos el Nuevo Testamento es bastante cruel, no olvidemos. Fijaos, sí, la maldición de la higuera. Fijaos que aquí casi me subo a un púlpito. Pero precisamente... Te bajamos a botellazos, No, me acabo de hacer aquí la ranurilla esta. La torsura, ¿no? La torsura. Para que aparque bien el Espíritu Santo. Pero es que veréis, es que realmente los artistas aquí tuvieron un caldo de cultivo y una cantidad de motivos para hacer pinturas, que era la Iglesia la que encargaba lógicamente todas estas cosas. Y aparece pues que el primer motivo de creación de los artistas eran los ilustradores estos, de los códices, que empleaban en un pequeño
pequeño espacio de papel, de papiro, en la que aparecen ya los primeros diseños editoriales, las capitulares, las columnas de texto, todo este tipo de diseño tan bonito que ha venido hasta hoy como un diseño editorial, como todo lo que vemos en los periódicos y en los libros, viene de aquí, que a su vez bebe de Egipto, de los papiros, ¿no? Y aparecen que utilizaban este tipo de minerales para hacer las pinturas, como el plomo rojo, que le llamaban minio. De ahí viene el término miniado y la palabra miniatura, nada más ni nada menos. Estos leprosos que, según parece ser que vio este artista, lo he estado comentando antes con Miguel Ángel, estaba causado por una bacteria que se llamaba la Microbacterium leprae y que precisamente trajeron los cruzados cuando venían de Tierra Santa. De hecho, uno de los grandes afectados fue el rey Balduino de Jerusalén, y que bueno, falleció por esta enfermedad, que era realmente una lacra y que similar a cualquier lacra antes de la peste bubónica, quizás fuera de las grandes estigmatizados que había. De hecho, el Camino de Santiago está ya lleno de hospitales de leprosos, y lo cual permitía a estos leprosos salir de hospital en hospital a pedir con una campanita para saber que se acercaba. Y de hecho hay milagros de leprosos también. Lazaretos, que se llamaba precisamente por Lázaro, que es el gran leproso al que cura Jesucristo, que era el que hacía mención antes Marcos. Lo peor de todo es que la lepra tenía una doble maldición, un doble estigma. Por una parte, la enfermedad, que era muy dolorosa, y, en fin, y se moría con grandes dolores, como bien sabéis, pero la otra es que pensaban, el pueblo llano, ignorante de aquella época, que aquel que tenía la lepra es porque había cometido algún pecado, y Dios lo estaba castigando de esta forma tan humillante. Era un estigma de la época, igual que hoy en día, transmutando ahí estigma de enfermedades. Fijaros cómo han pasado siglos y seguimos pensando lo mismo. Sí, la cuestión de lo que es la representación fidedigna de cómo era la propia enfermedad, con estas úlceras pigmentadas de las que hemos comentado antes, incluso hasta la propia afectación neurológica que hacía como una especie de anestesia de los miembros inferiores. Esta gente tenía que caminar con muletas, incluso hasta, me has comentado tú antes, que los miembros se caían a pedazos. Se caían a pedazos, incluso amputaciones involuntarias de los miembros, porque, bueno, chocaban contra una piedra, chocaban sus manos y sus pies, porque se produce una neuropatía distal, y entonces esas lesiones producían muchísimas amputaciones y la persona no se daba ni cuenta de ello. Hay otro ejemplo que os he traído, que traspasamos en el tiempo al siglo XIX, y me ocupo ahora de una resurrección, que es la resurrección de la hija de Jairo, que bueno, está poco vista en lo que es la tradición pictórica. Siempre se atiende más a la resurrección de Lázaro porque es más teatral, etcétera. Parece ser, bueno, este cuadro está pintado por Liat Repin en 1871, que era un pintor que puso la URSS en tiempos como ejemplo de pintor socialista al que había que fijarse, etcétera. Y a mí me parece magistral porque recoge toda esta tradición de puesta en escena tan maravillosa de este suceso que ocurrió de alguna forma de esta manera. Jairo es descrito como una de las jefes de la sinagoga de Gerás en la antigua Decápolis en el siglo I de nuestra era, y el relato bíblico cuenta como la hija de este sacerdote de 12 años había fallecido por una enfermedad. Bueno, pues imaginaos que Jesús siempre se encontraba como de costumbre, pues acompañada por una multitud, iba haciendo una serie de sanaciones, prédicas, etcétera, y la gente pues se acercaba y la gente le decía: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Porque este hombre iba a pedir que la sanara, que la devolviera la vida. Jesús, que oye esto, le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Otra vez hace referencia a lo que es a la fe y a la creencia, ¿no? Entonces no permitió... Y a dejar el temor. Y a dejar el temor. No permite que toda esa multitud vaya donde está la hija en ese lecho, y lo representa perfectamente y magníficamente este pintor. Fíjate, perdona un segundito, eso me recuerda a la frase que oíamos antes, ¿no? La de saca tu basura, ¿no? O sea, quítate todo eso de la mente y sigue adelante. Coge donde está la niña, absolutamente ya fallecida, diciendo: la niña no está muerta, sino duerme, dice Jesucristo.
a ti te digo, levántate, le da una orden al cadáver. La niña en ese momento se levanta y se pone a andar. Todo el mundo se queda estupefacto, pero la gente se había quedado fuera de la especie de tienda de campaña o de estructura, y en el cuadro vemos como hay una zona luminosa alumbrada por un candelabro de 3 brazos, y hay una luz azulada que parte del propio Jesucristo, está magníficamente representado, como señalando esa majestuosidad, esa posición vertical de Jesucristo que está tomando la mano de la niña. Está muy bien representado. Eso que tú estás contando, y quizá entraría dentro de los milagros médicos o de los milagros, como sería el fenómeno de Lázaro. Sí. Fijaros que ha sido durante muchos años pues una leyenda urbana, hasta que en 1982 un autor finlandés llamado Linko publica en la prestigiosísima revista The Lancet, en el número 1 de 1982, un caso de una señora con un infarto de miocardio que tuvo una parada cardíaca de 20 minutos en el hospital, donde después de 20 minutos de parada cardíaca, donde ya no se había reanimado, donde ya la habían tapado incluso, vuelve otra vez a la vida. No solamente vuelve a la vida, sino que no tiene secuelas neurológicas. Y pensemos que una persona después de 4 o 5 minutos debe tener secuelas neurológicas y es dada de alta. Una catalepsia o es dada de alta. No, es el verdadero fenómeno de Lázaro. Es un fenómeno que trae de cabeza a la medicina, porque realmente sería el milagro de la vuelta a la vida. Casos como estos ocurren y han ocurrido cientos de casos. Lázaro, ¿no? El proyecto Lázaro, que tú conoces exactamente. Muy bien, que te lo escucha más en España hay 2 casos reconocidos, uno en Sevilla y otro en Cádiz, que están datados, y hay un tercer caso que no está datado científicamente, pero que sí ocurrió también, donde la persona, después de una parada cardíaca de muchos minutos, vuelve otra vez a la vida. Fijaros hasta dónde llega el punto de los milagros y de la vuelta a la vida, que es lo que tú recoges, que ojo, como leyenda urbana, como algo religioso, y que realmente no es que esté ocurriendo todos los días, pero hay cientos de casos que están recogidos. Claro, en ese caso no sería una experiencia cercana a la muerte. No, para nada. No es una experiencia. Por eso digo que la persona puede o no vivir una experiencia. El fenómeno de Lázaro es otra cosa. El fenómeno de Lázaro es la persona con una parada cardíaca donde se le ha realizado una RCP, una reanimación cardiopulmonar, y después de desistir, a los 5, a los 10, ya digo, hasta los 20 minutos, como comenta Linko, vuelve otra vez a la vida. Está muerta clínicamente, pero vuelve a la vida. Y por último, os digo el último caso, que es otra resurrección, en este caso la más famosa, pero pintada de una forma insólita por Van Gogh, que antes lo hemos estado viendo. Este artista pinta el cuadro después de salir de una de las recaídas más horribles de su estado de locura. Por lo visto se había pasado 2 días perdido, como cuando estas personas por Alzheimer o por demencia senil se pierden por la calle en Arles. Y entonces él se recupera, vuelve y entonces busca un consuelo, porque se encuentra absolutamente desasistido y perturbado, y le escribe a su hermano Teo que él está absolutamente desubicado, no tiene ninguna esperanza, está intentando, está desesperado consigo mismo y se encuentra muy triste y no sabe qué hacer. Le da asco el sanatorio donde está, quiere abandonarlo, y entonces aborda este cuadro, que es precisamente una interpretación de lo que es una lámina, un grabado de su compatriota Rembrandt, que es precisamente la resurrección de Lázaro hecha por Rembrandt, pero él se fija en un recuadro y él prescinde de Jesucristo, prescinde de todas las imágenes que hay ahí, y se queda con las 2 mujeres que reciben a Lázaro mientras está resucitando. Van Gogh elimina todos los personajes, y aparece que, bueno, hay una cantidad de estudios de los investigadores y de los críticos de arte en el que este cuadro está cargado de un simbolismo tremendo. Primero porque no solamente a Van Gogh, después de salir de esto, es que poco después se pega un tiro y se suicida, pero los preludios de ese suicidio son este cuadro. Y aparte de los cuervos estos volando que aparecen en el último cuadro, eso de los cuervos sobrevolando el campo de trigo. Es un poco anterior. Los cuervos, como sabéis, es un psicopombo, es decir, es un ave que presagia la muerte, presagia el más allá. Pues veréis, tras esta espantosa recaída, él no le basta con esos días que vuelve a retomar su actividad pictórica de pintar jardines, floreros, sino que lo que hace es que se refugia en el consuelo de los pensamientos religiosos y va en busca de este tema y se identifica con Lázaro.
Y de hecho, os voy a dejar unas imágenes en el Facebook y veréis en YouTube también cómo él se pinta como Lázaro con su barba pelirroja, yendo resucitando hacia las mujeres, y entonces aparece un sol ahí al fondo, en que ese sol queda como una especie de hilo de esperanza, en que el artista siente como una especie de nuevo amanecer, y aparece como la presencia solamente de estas dos mujeres que le van a recoger, representa un poco como la necesidad de ese afecto femenino que Van Gogh necesitaba, y que significa una especie como de pietà a lo Miguel Ángel. Esta imagen de verdad es verdaderamente desgarradora y muy insólita en Van Gogh, ya refugiado en ese pensamiento religioso que le reconforta.